Vamos a pasar a la palabra y hoy quiero que veamos algo muy importante que a veces nosotros hacemos y decimos y a veces no tenemos el conocimiento suficiente para poder hacerlo con ese entendimiento que debemos hacerlo. Porque nosotros siempre, y no es que esté mal, usamos el nombre de Jesús para todo, ¿o no? ¿No? El nombre de Jesús, y está bien, hay que utilizar el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, para orar, para pedir, para hacer un montón de cosas, es necesario utilizar el nombre de Jesucristo. La Biblia lo dice, ¿no? Y vamos a ver algunas de estas cositas para que nuestro entendimiento pueda adquirir conocimiento y ese conocimiento lo podamos practicar con ese entendimiento para ver resultados distintos al usar el nombre de Jesucristo. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 9 en adelante, Filipenses 2:9, no sé si tenemos ahí la Biblia o no. Ah, ahí está. Vamos a leer acá que está más grande. Dijo el que tenía problema a la vista. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Seguimos? Hasta el 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y qué interesante, ¿no? Porque acá habla acerca de que Dios Padre puso el nombre de Jesús por sobre todas las cosas. El nombre de Jesucristo. Para que ante su nombre se doble toda rodilla, no solamente de los que están en el cielo, sino también de los que están en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras está diciendo, el nombre de Jesús es tan poderoso que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos se deben inclinar ante Él. Ese es el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Y Él nos ha dejado su nombre a nosotros como iglesia para que lo podamos utilizar, pero de una manera correcta. Por eso es que la Biblia dice, no usarás el nombre del Señor en vano. Sino que tenemos que usar el nombre de Jesús con sabiduría y con temor de Dios y usarlo también con fe. La Biblia nos enseña que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Hay nombres importantes en el mundo que han muerto, otros que viven, seguramente otros que vivirán y serán muy reconocidos por su nombre, y no solo por su nombre, porque el nombre manifiesta lo que la persona hizo cuando es reconocida. Y Jesús hizo tantas obras, tantas cosas extraordinarias, que hasta la historia se partió en dos con su nombre, antes de Cristo y después de Cristo. Es tan importante su nombre que hizo un antes y un después en la historia de la humanidad, que nosotros lo podemos vivir. Nosotros estamos después de Cristo, ya más de casi 2020 años. El nombre de Jesús es tan poderoso que en una oportunidad Jesús estaba y lo estaban buscando a Jesús, y Jesús dijo, yo soy. Y cuando dijo eso, todos ¡brum!, todos al piso. Porque su nombre es poderoso. Y a veces nosotros no tenemos la conciencia de ese poder que hay en el nombre de Jesús. Yo le voy a explicar algo para que usted pueda, porque no es simplemente utilizar el nombre de Jesús. No pasa solo por ahí el tema. Vamos a leer algo que es muy interesante. En el libro de 2 de Corintios, que es muy conocido también, capítulo 5, a partir del versículo 17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas
nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y este es el punto. El nombre de Jesús está por sobre todas las cosas. Y es tan poderoso que toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora la Biblia dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por un lado, yo tengo que entender, para poder seguir con lo que sigue en ese pasaje, que Dios me ha convertido en un reconciliador y en un embajador a partir de que yo he recibido a Jesucristo en mi vida. Al ser una nueva persona. ¿Por qué? Porque al utilizar el nuevo nombre o utilizar el nombre de Jesús, yo tengo que tener la identidad de hijo. Esto tiene que ver, los más viejos por ahí se van a dar cuenta. Antes se utilizaba lo que era la libreta para ir a comprar al almacén, ¿o no? ¿Cuánto la utilizaron? En mi casa se utilizaba la libreta para ir a comprar al almacén, a la despensa. Estaba la libreta que vos ibas al almacenero y ahí te anotaba todo lo que vos comprabas. Entonces yo llevaba la libreta, me acuerdo que se llamaba Terushi el lugar donde nosotros íbamos a Mar del Plata, que quedaba como a 20 cuadras, teníamos que caminar para ir a comprar. Y mi papá habló, mire, yo cobro por mes, necesito si usted me puede dar, y yo a fin de mes le pago. Entonces entró en una confianza porque siempre se compraba eso, y bueno, está bien, no hay problema. Entonces por ahí vienen mis hijos a comprar porque yo no puedo. Entonces presentaba a los hijos, entonces cualquiera de ellos que venga usted le da porque en mi nombre ellos van a venir a sacar. Yo quiero que usted me entienda. Que usted me entienda. Entonces hacía eso. Entonces yo llegaba al almacén, aunque yo no era mi papá, yo era hijo y soy hijo de mi papá, el que me vendía me reconocía porque yo era hijo de mi papá y mi papá me había presentado. Entonces yo venía en nombre de mi papá y me daban lo que yo quería. Ahora, si yo no era hijo de Gerardo y venía otra persona que no había sido presentada como hijo, podía venir con el cuaderno, con la libreta y decir, vengo en nombre de don Gerardo, que se llama mi papá, a sacar la libreta. Y me decía, ¿y vos quién sos? No, y no te daban porque no te conocían. Porque no eras hijo de. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona, al recibir a Cristo, se convirtió en un hijo de Dios, por tanto es una nueva persona, que tiene ahora la identidad del Padre. Es por eso que es un embajador. La palabra embajador quiere decir representante. Es un representante de Dios. Cuando Jesús dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo se lo voy a dar. Yo tengo que ir en nombre de, yo estoy representando a. En otras palabras, a veces nosotros usamos el nombre de Jesús simplemente por el hecho de usarlo, no teniendo el entendimiento que yo soy el representante de Jesús. Yo represento a Jesús, porque soy un embajador de Cristo. Es como un embajador que va a cualquier nación en el extranjero. Ustedes saben que representa a la nación. Es un representante de la nación argentina en tal lugar. Y tiene toda la autoridad para ejercer ciertas labores y ciertas tareas y nadie se lo puede refutar porque está investido legalmente para hacer esas cosas. Hay dos cosas que hace mostrar que una persona tiene autoridad. Es la posición y es la vestidura. Posición y vestidura. Son las dos cosas que manifiestan autoridad. Vos ves, el presidente tiene una posición, un senador, tienen una posición, que tienen un nombre, por lo cual
Nosotros reconocemos la autoridad. Y la otra es la vestidura. Vos vas por la calle, te pusieron un cono, hay uno vestido de policía. Por más que no sabes el nombre, no sabes nada, al verlo vos te parás porque hay una autoridad. La vestidura te está hablando de que hay una autoridad. Y nosotros tenemos las dos cosas. Tenemos la posición y tenemos la vestidura. Por lo cual podemos representar a Jesús con su autoridad y todo lo que nosotros vamos a pedir porque somos su representante, el cielo lo da. Porque cuando yo voy a pedir algo al Padre, pedir en mi nombre, es como si Jesús fuera delante del Padre y lo pidiera. ¿Me está entendiendo? Entonces son dos cosas. La posición, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Esa es nuestra posición. Y segundo, la vestidura. Nosotros estamos vestidos de Cristo. Vestidos del Señor. Él ha cambiado nuestras vestiduras, dice la Biblia. Ahora, este pasaje dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Yo quiero que podamos entender en esta mañana que cuando yo voy en el nombre de Jesús, tengo que estar en las condiciones correctas. Porque a veces pretendemos usar el nombre de Jesús y no estamos funcionando como representantes de Jesús. Es por eso que a veces mucha gente pide en el nombre de Jesús, pero no está en las condiciones como representante para utilizar ese nombre delante del Padre y recibir. Porque muchas veces muchos representantes se corrompen. Un senador, un diputado, un embajador, se corrompen. Y necesitan arrepentirse de eso. Y nosotros a veces como hijos de Dios nos corrompemos por diferentes situaciones que vivimos y necesitamos arrepentirnos, ir delante de Dios, pedir perdón y ser nuevamente posicionados, ser perdonados, ser lavados, ser limpiados para poder ir delante del Padre y en el nombre de Jesús pedir lo que yo necesito porque estoy en la condición correcta como representante de Cristo. En una oportunidad, habla en la Biblia que el apóstol Pablo iba predicando en una ciudad y había una muchacha atrás que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces mientras Pablo iba predicando y así, la mujer decía, estos son hijos del Dios Altísimo, estos son hijos del Dios Altísimo. Y Pablo seguía predicando y seguía predicando. Y la mujer está por atrás, estos son hijos del Dios Altísimo, hasta que Pablo, el apóstol Pablo se da vuelta y le dice, te reprendo en el nombre de Jesús. Y dice que el espíritu que estaba en la persona, el espíritu de adivinación, se fue. Se fue. Cuando yo soy embajador de Cristo, cuando yo estoy en las condiciones correctas como embajador de Cristo, aún el enemigo te reconoce. Aún el enemigo te reconoce. Cuando Jesús se presenta en la tierra de Gadara, los gadarenos, se presenta Jesús, baja de la barca, se presenta allí, dice que vino ahí un endemoniado. Y le dice, ¿ya no viniste a condenar? Enseguida reconocieron a Jesús. Enseguida. El enemigo reconoce a Jesús y sabe quién es Jesús. Y el enemigo reconoce a los representantes de Jesús. Porque Él se fue, pero nos dejó a nosotros como representantes en esta tierra para mostrarlo en una forma digna. Y al utilizar su nombre hay un respaldo del cielo que me dice, dale, yo voy delante del Padre, yo soy un representante de Jesús, voy delante del Padre y le digo, Padre, necesito esto. Yo vengo en nombre de Jesús. Yo me identifico con Jesús y el Padre lo sabe.
El Padre sabe todas las cosas. Y al ir yo en el nombre de Jesús y estar en la condición correcta, la bendición de Dios viene para mi vida. Es importante que yo entienda que soy un representante de Dios y debo actuar como tal. Es tan importante. En una oportunidad había un grupo de hermanos, está en la Biblia, ¿no? Y estos hermanos habían visto a Pablo echar fuera demonios en el nombre de Jesús, al apóstol Pablo. Entonces, mira qué fácil que es. Escucharon, se acercaron, dicen el nombre de Jesús fuera y se van. Entonces esta gente, estos hermanos, que no conocían a Jesús, que escucharon a Jesús, escucharon de Jesús, pero no conocían a Jesús, no estaba en sus vidas Jesús, a pesar de que escuchaba y vieron, dijeron, nosotros también lo vamos a hacer. Y se acercaron a este que estaba endemoniado. Y dijo, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, te echo fuera. Y este demonio que estaba en la vida de esta persona dice, a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Y se les tiró encima y tuvieron que salir corriendo desnudos. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque si se usó el nombre de Jesús, se utilizó el nombre de Jesús, que es el nombre que está sobre todo nombre. No es solamente el nombre, es la vestidura que yo porto para utilizar ese nombre de una manera correcta para establecer el reino de Dios. ¿Usaron el nombre de Jesús? Lo usaron. Pero era gente que no había nacido de nuevo. Era gente en el cual Cristo no estaba. Era gente que no tenía el respaldo de Jesús porque no le habían recibido en su vida. Y sufrieron las consecuencias. La Biblia dice, en el libro de Marcos capítulo 16, vamos a leerlo, es muy conocido porque son pasajes muy conocidos los que le estoy tocando, hay muchísimos, pero vamos a tocar algunos nomás. 16:15 dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, aunque no lo dice porque la coma, cuando hay una coma, está hablando de lo anterior. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en las manos serpientes, y en mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y en mi nombre pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán. Hay gente, como fue esto que les conté recién, que querían echar fuera demonios en el nombre de Jesús y perdieron. Al ser embajadores de Cristo, nosotros portamos en nuestro ser su nombre. Y el reino de las tinieblas lo reconoce y la iglesia lo reconoce. El Señor lo reconoce. Dice, en mi nombre vas a ir delante de los que están endemoniados porque me estás representando y así como yo lo eché fuera, vos lo vas a echar fuera. Lo vas a hacer en mi nombre, en mi lugar. En mi nombre vas a ir y vas a sanar a los enfermos como yo los sané. En mi nombre vas a agarrar serpientes en la mano y no te van a hacer daño. En mi nombre vas a ir en mi lugar, en mi nombre. Vos no estás solo, vos vas en mi nombre. Yo te respaldo. Es por eso que cuando estaba un enfermo, un paralítico ahí sentado en el templo y pasaban Juan y Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el que estaba paralítico, ¿qué sucedió? Se levantó. ¿Por causa de qué? De lo que tenía. ¿Y qué era lo que tenía? El nombre. No tengo oro ni plata,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, yo represento a Jesús. Me respalda a Jesús para hacer lo que él hacía. Levántate y anda. La Biblia dice, hablando Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y en otra parte dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dará. Porque cuando yo voy al Padre, Él ve a Jesús en mí. Porque voy en nombre de Él. Porque represento a Jesús. Porque soy un embajador. Y puedo utilizar el nombre de Jesús con toda confianza. Hay un respaldo de Jesús al hacerme embajador. Como hay un respaldo de la nación cuando se nombra un embajador. La nación responde por el embajador. Y así Cristo responde por su embajador. Cristo responde. Yo quiero que nosotros podamos tener claridad de estas cosas. Y poder utilizar en una manera correcta el nombre de Jesús, utilizar la investidura que Dios nos ha dado como hijos suyos, la posición que hemos adquirido por la gracia de Dios, para que en su nombre podamos hacer las cosas que debemos hacer. Porque en su nombre también tenemos que predicar, como Él lo hizo. En su nombre. Y como embajadores, todo lo que hacemos tiene que ver con su nombre. Como así el embajador que está en otro lugar, todo lo que hace, lo hace en nombre de Argentina. Todo lo que yo hago, lo debo hacer en su nombre y por su nombre. Que podamos tener en esta mañana un mayor entendimiento acerca de esto y podamos movernos de una manera correcta como embajadores de Dios, dentro de la iglesia, en la calle, en el trabajo, porque en todo lugar nosotros representamos a Jesús. Es fácil a veces representar a Jesús dentro del templo. Somos todos buenitos. Todos nos portamos bien. Pero nosotros somos embajadores de Cristo las 24 horas del día. Y como dijo Herminio Iglesia, y de noche también. Como si tuviera más horas del día, ¿no? El punto es, ¿qué estoy haciendo yo como embajador del Señor? ¿Qué estoy haciendo yo con la autoridad que he recibido? ¿Qué estoy haciendo yo como representante del cielo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi vestidura? Si por ahí nos corrompemos con algunas cosas, porque no necesariamente la corrupción es dinero, tema de dinero, hay muchas cosas que te corrompen. A veces hay mentiras, te estás corrompiendo. Hay adulterios, hay fornicación, hay pornografía, te estás corrompiendo. Hay lengüita suelta, te estás corrompiendo. Te estás corrompiendo. ¿Saben lo bueno? La Biblia dice que Dios Padre es el juez. Es juez. Nosotros acá vemos muchos jueces que también se corrompen para librar a quien no deben librar. Pero hay un Dios que es juez de todos, que no puede ser corrompido. Y que va a juzgarnos justamente. No digo esto para que tenga miedo usted, sino para que usted pueda decir, Señor, no, acá le estoy errando, yo necesito. Porque a pesar de que hay un juez, también hay un abogado que se llama Jesús.
que va a defender nuestra causa siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. En esta mañana, yo quiero que nos levantemos, y yo más que yo creo que es Dios, quiere que nos levantemos como sus embajadores, que nos despojemos de aquellas cosas que no están dando testimonio de Jesús en nuestra vida, y comenzar a levantarnos y ser su representante allá afuera, ser un representante para tu vecino, para tu familiar, para aquel que tal vez no tenés mucha relación pero lo conoces de vista, para ese comerciante donde vas a comprar el pan, la leche. Ser un representante digno del reino de Dios. Dignos, dignos, dignos. El enemigo te conoce, yo quiero decirte. El enemigo te conoce. Y a veces hay gente que no quiere reprender un demonio o orar por un enfermo porque sabe que está corrupto su corazón y eso le frena para hacerlo. Pero el remedio para la corrupción es el arrepentimiento y el pedir perdón delante de Dios, y el juez en un segundo te absolvió. Y podés tener esa posición de embajador de Cristo y ir en su nombre y hacer las cosas en su nombre, representándolo a Él de la manera que Dios quiere. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.